Cristina Enrique Folks de apellido, licenciada en Letras de la Argentina y documentalista multimedia, especialista en búsqueda y curaduría de contenido digital en la web, y bueno, quienes nos va a profundizar en este concepto. Muchas gracias. ¿Tengo que hablar con esto o me escuchan? Porque... ¿Me escuchan a mí? Ah, bueno, no sé entonces cómo... ¿Me escuchan ahora? Soy media torpe con esto. En primer término quiero explicar por qué pongo usuario, porque hay algunos que piensan que, bueno, que si es marketing, que si es esto, que si es lo otro. No, pongo usuario porque si no tendría que poner alumno, formador, docente, y no me entraría en el título. Eso es todo, ¿eh? Pero no se asusten que voy a enfocar. Bueno, empezamos con algo muy sencillito y seguimos. Si funciona. No, vamos. En los 30 años que representa este aparato de televisión, las cosas han cambiado mucho. Ahora, la historia no acaba aquí. Este círculo representa una historia, un universo narrativo. Imaginemos que creamos una película basándonos en este universo. Una pequeña parte de la historia quedaría representada con narrativa cinematográfica, pero no toda. Podemos crear una serie de televisión, un blog, un videojuego, un libro, un cómic, redes sociales. Y gracias a Internet podemos hacer que tú, como espectador, puedas participar en este universo opinando y generando contenidos relacionados con esa historia. De esta forma, la historia no tiene fin. Esto es Entonces, ¿qué quiere decir? Lo primero que quiere decir con respecto a esa definición que se da, que vamos a dar un par y que en general son las definiciones que da todo el mundo, es también para justificar el tema del usuario. Es decir, para mí, ¿por qué vamos a ver muchos ejemplos de lo que se llama fanfiction? Voy a ir explicando todo, no se preocupen. Es porque, así como otros ponen la definición, el punto en algún lugar, para mí realmente el tema de la transmedia es la participación del usuario. Vamos a ir viendo todos los conceptos de a poquito, no se preocupen. Entonces, también es importante porque al ser el usuario, y por eso lo de impredecible e imprevisible, es porque no tiene final. No hay modo de saber dónde termina una historia transmedia, porque es un mundo que se va ampliando y expandiendo, como dice Abel, como decía en el video que escuchamos, y por eso es que se dice, no tienen final. Pero ojo, porque el hecho de que no tenga final, no todas las historias no tienen final. O sea, la historia tiene que ser lo suficientemente importante también para que se pueda dar esa expansión. Esto tiene que ver con lo que antes dijo José y Mónica también. Es decir, cuando uno utiliza una herramienta o una estrategia, por ejemplo, la transmedia, tiene que justificar por qué usa la transmedia. O sea, todas las herramientas o estrategias que se utilizan tienen que ser funcionales. ¿Por qué uso transmedia y no otro tipo de contar las cosas? Eso es muy importante. No siempre se usa la transmedia. Entonces, vemos a la definición que da todo el mundo, que es la de Jenkins, que tiene un aspecto que es interesante, que es el de las multiplataformas y el de crear una experiencia. ¿Qué pasa con esto? Esta definición particularmente es importante para no confundir con otras cosas que no son transmedia y que ahora vamos a ir viendo. Muchas veces uno dice, bueno, el hecho de que esté en un libro, en un video, en un videojuego, eso no es transmedia, eso es multiplataforma. Eso es crossmedia, eso es, hay millones de nombres, ¿se entiende? Es decir, es muy diferente que se pueda hacer en varios formatos o dispositivos y que tenga que ver con la intervención del usuario. Esto es un ejemplo que hago yo, que lo escribo yo de lo que me pasa en la cabeza para que entiendan de una manera más en la práctica. Una cosa es que yo tenga una historia, otra historia, o sea, 1, 2, 3, 4, que por supuesto tienen relación entre sí, después vamos a ver cómo y por qué. Y otra cosa es 1A, 1, 2, o sea,
No hay duplicación, no hay multiplicación. ¿Por qué lo digo? Con estas cosas de franquicia, de transposición, etc. Todo eso son versiones de un mismo texto. Eso no es transmedia. Si yo tengo un libro que lo paso al teatro o que lo paso a una película, etc., eso, insisto, es diferente formato y es diferente dispositivo o diferente plataforma. Pero eso es duplicación en un punto, no es transmedia. Hay otro autor que efectivamente le agrega a la definición de Jenkins el tema de adición, que justamente es esto, o sea, uno le adiciona un valor agregado. Lo de valor agregado es muy importante porque es volver a lo que decíamos antes que dijeron Mónica y José. Si la herramienta, la tecnología o la estrategia no es funcional, o sea, no agrega valor, no es la herramienta correcta. ¿Se entiende? Quiere decir que nosotros adicionamos, si esa adición significa algo. Pasa mucho, por ejemplo, con la realidad aumentada. Todo el mundo hace realidad aumentada. Todo el mundo hace mal el tema de la realidad aumentada. ¿Qué quiere decir esto? No es que hagan mal tecnológicamente. Tecnológicamente el código QR o la baliza, o como quieran ustedes llamarlo, o lo que utilicen, funciona. O sea, uno hace así, escanea, todo sale perfecto. Pero ¿le añadió valor? Bueno, si le añadió valor, si añade información, están bien utilizadas, si no, fuegos artificiales. Lo que hay que entender es que es una estrategia, es un modo de pensar el texto. ¿Ok? Esto tiene que ver con añadir o no. Es decir, yo me propongo hacer una especie de historia que tenga ciertas características que vamos a ir viendo, que tenga mucho hincapié en las redes y en el usuario y en quién produce esa información, es pensar transmediáticamente. Acá igual, o sea, nosotros teníamos en las aulas, por ejemplo, más o menos, lo hice yo al dibujito, así que no se entusiasmen, profesor con un pizarrón, por eso digo, bueno, eso ya no existe tampoco, pero para que entiendan bien, doy como las grandes oposiciones. El alumno, Entonces vamos a pensar en actores, en plataformas y en el saber. Eso es lo que cambia. Las plataformas ahora ven que los alumnos, están por todas partes, los profesores también están por todas partes. Esto tiene que ver con justamente la educación informal, salimos del aula, usamos celular, usamos redes, usamos un montón de cosas, y los puntitos tienen que ver con quién tiene el saber ahora. Ya no lo tienen los docentes, o no del mismo modo en que lo tenían antes. Y todo esto también tiene que ver en cómo se conforma la educación, las narraciones, las historias. El objetivo es igual, o sea, nosotros lo que queremos hacer es contar una historia. Y no importa tampoco de qué asignatura, no importa si es historia, matemática, física, lo importante es cómo lo contamos. Hay que pensar en que se abre el campo, es decir, al principio esto asusta porque era como cuando pasaba con la radio, o mismo cuando de una máquina de escribir a la computadora, esto que hablaba también antes Abel del hipertexto, lo que permite Internet, y si quieren las tecnologías, es que podamos hacer más cosas, que tengamos más posibilidades de abrir. No es que ha cambiado, no es que nosotros dejamos de escribir, pero de repente le podemos agregar un video, le podemos agregar esto, le podemos agregar lo otro. Es decir, si yo voy a un museo y me dan un folleto sobre un cuadro o un autor, etc., yo eso es lectura plana, pero en el folleto no puedo poner un video,
Por eso es que existe la realidad aumentada, la tecnología, la realidad aumentada como ejemplo, digo, de una tecnología, porque permite simplemente otro tipo de información, otro modo de dar la información. Esto parece como un caos, ¿no? Porque uno dice, bueno, como que se abre, que es infinito, que no sé qué, que puedo usar el video, que puedo usar la realidad aumentada, que puedo usar las redes. Bueno, esta es mi casa, o sea, este es lo que hay en la mesa de mi casa. Mi casa es un desastre, o sea, está todo desorganizado, soy muy desordenada, pero no es verdad. Yo sé perfectamente qué prioridad tiene en mi mesa todo eso y qué relación tiene cada una de esas cosas. Entonces, es un caos porque hay muchas posibilidades de lo que se puede hacer, cada vez más, efectivamente, pero todo tiene que tener un control nuestro, que tiene que ver con esta actitud de la que estábamos hablando. Entonces, ¿cómo se organiza esa actitud? Es lo que se llama arquitectura de anticipación. Es fundamental cuando se hace un trabajo transmedia que haya una arquitectura de anticipación, o sea, un pensamiento, una actitud con respecto a eso, y en varios niveles. Si yo pienso, por ejemplo, José presentó con Mónica la plataforma. Si ellos no hubieran pensado que hay gente que puede subir videos, en la plataforma de ustedes no podrían hacerlo. Eso es arquitectura de anticipación. Es decir, pensar que a nivel de plataformas o que a nivel de dispositivos, uno va a tener un universo muy complejo que tiene que soportar las historias, además imprevisibles, del alumno o formador que llega. Entonces, se llama plataforma de conducción al texto original. Por ejemplo, el curso que den Mónica y José. Las orbitantes son aquellas que van a crear ustedes. Por eso era interesante, en el punto, no que se llama, esperen que lo anoté porque no me acuerdo, decisiones y debates. En decisiones y debates, José explicaba que son ustedes los que participan, entre ustedes. Eso es transmedia, porque esas son las producciones de los usuarios, pero en la arquitectura de anticipación del curso se previó que ustedes puedan hacer cosas ahí adentro, porque ustedes van a poner un video, pueden subir bueno, pasó esto de Google y qué sé yo, miren la noticia que salió, o el tweet de alguien que dijo algo sobre el tema. ¿Se entiende? Es decir, son ustedes los que hacen la historia en diferentes formatos, con un tweet, con un video, etcétera, debatiendo entre ustedes, pero la arquitectura de anticipación fue dada desde el inicio. La plataforma de red didáctica y Flaxo está preparada para que ustedes puedan hacer ese debate. Quiere decir que materialmente dan las herramientas, estos que decíamos, una plataforma que soporte todo lo que ustedes vayan a subir, literalmente, es decir, hay algunas plataformas en las que uno no puede subir un video, por ejemplo. Bueno, esto lo tiene que hacer, e intelectualmente, justamente, el hecho de que pongan ese espacio motiva, impulsa, estimula y compromete a la persona que está trabajando adentro. Este video que viene es mucho más difícil, mucho más complicado. Van a salir así como, pero es así. Ay, perdón, me fui. Las personas siempre hemos necesitado historias para comunicarnos y sentirnos conectados. Las buenas historias pasan a formar parte de nuestras vidas y de nuestra cultura. Por eso, si algo tienen en común las marcas más reconocidas, es que todas cuentan una historia. Sin embargo, algo está cambiando. Nunca antes habíamos tenido tantos dispositivos y pantallas desde los que seguir una historia. Y hoy, los consumidores buscamos nuevas experiencias más profundas y participativas. Quizás por eso, las historias se cuentan
siguen de forma diferente. Javi entra en Facebook. Su amigo Andrés ha colgado un vídeo muy curioso. En un concierto de un famoso cantante, una chica se sube al escenario, coge un micro y empieza a cantar. Su voz es increíble. Cuando Seguridad subía por ella, se quitó la zapatilla de lanza y escapa entre la multitud. El vídeo fue subido a medianoche por un espectador. El vídeo es espectacular y muy gracioso. Javi lo comparte también 30 de sus amigos, como se pide. Uno de ellos, Alan, hace un fotomontaje con el lanzamiento de la zapatilla y crea un thumbnail. A las pocas horas hay 20 fotos imitando y el vídeo tiene 5.000 visitas. Paco lee en la Rolling Stone que el cantante quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Y entra al Twitter oficial del cantante. Ha publicado una foto de la zapatilla diciendo que es su única pista. Es un modelo nunca antes visto. Firma con un hashtag que en unas horas se convierte en trending topic. Pepe descubre un blog sobre zapatillas de diseño. No parecen estar a la vez. Le encanta y sube unos cuantos modelos a su Pinterest. Marta Roy a ver en la tele un resumen de Tal Somos. Se fijan en la composición de un casting. A una chica de voz espectacular la orilla al jurado sin razón aparente. La chica comenta que es limpiadora y que ha trabajado mucho para poder llegar a ella. Eso hace aumentar las burlas de los presentadores. Julia, que estuvo en el concierto del artista, identifica a la chica del casting. Es la chica misteriosa. Busca el vídeo del casting en YouTube y lo publica en Facebook. Mientras tanto, la discográfica del cantante sube el directo a Spotify y la canción Boca Espontánea se convierte en la más escuchada y número 1 en iTunes. José, Fernando y 5 millones de personas ven un spot de televisión de las nuevas zapatillas de una marca. Son las que aparecían en el blog y que lanzó la chica. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces el vídeo en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellos con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales. Puede que esta historia no refleje tu producto, pero sí refleja la realidad de tu público objetivo y su forma de procesar la información. Por eso, para ser relevante para una generación hiperconectada y estar presente en su vida, se necesita un contenido líquido, adaptable, para distribuir por todos los medios disponibles. Diferentes niveles de profundidad en la historia, hechos para distintos niveles de implicación de cada usuario. Un mensaje coherente en conjunto, donde cada pieza enriquece la historia y alimenta continuamente la conversación con tu audiencia. Se necesita una forma diferente de contar historias, una narrativa transmedia. Un proceso donde los elementos integrales de una historia se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada y donde idealmente cada medio hace su propia contribución al desarrollo de la historia. Sí, pero ¿por qué no necesita una marca? Es una herramienta de persuasión muy potente e inmersiva. Es un entretenimiento del siglo XXI que atrapa nuestros cerebros. Es una máquina de generar fans. Las estrategias transmedia crean un vínculo emocional fuerte con la audiencia. Es rentable, redefine y aumenta el poder, genera repercusión mediática y origina fuentes extraordinarias de ingresos. Pero sobre todo porque actualmente la narrativa transmedia es la mejor y más sorprendente manera de conectar con las nuevas generaciones y conseguir una audiencia sostenible alrededor de tu marca. Bueno, obviamente esto sí estaba dedicado a un producto, pero más allá de este enjambre que se forma, lo que quería demostrar es, en primer término esto, imagínense la arquitectura de anticipación que tiene que hacer el primero que proyecta algo para que todas estas redes se puedan dar. Y la segunda cosa es importante es, así como decíamos que no todas las herramientas sirven para todos los proyectos, es decir, que uno elige determinada herramienta, tecnología o estrategia que tiene que ser funcional, ¿por qué elijo esta y no otra? A cada otro aspecto, el de las redes, es igual. No es que todo se puede subir a Facebook de la misma manera que se sube a Twitter o que se sube a Instagram o qué sé yo. Uno debe elegir la red que más le conviene, es decir, más funcional a lo que quiere hacer. Si es visual, obviamente va a ir a Instagram. Si lo que tiene que dar es una pequeña frase, va a ir a Twitter. Así en grandes rasgos, pero quiero decir, las cosas que ustedes elijan, estrategia, herramienta, tecnología, tienen que tener una fundamentación. No todo va con todo. Entonces,
¿Por qué es importante que también las definiciones no las vamos a ver, pero este nuevo personaje que aparece, que somos nosotros mismos ya, digamos, ustedes son formadores de docentes, de alumnos, de Sasasasa, y todos estos personajes tenemos una característica nueva ya. Es decir, ya no hay alguien que hace las actividades o el estudio de forma plana, automáticamente entra en internet para ir a buscar algo o hace un Twitter. Es decir, nosotros somos diferentes como usuarios y como alumnos. Necesitamos conocer ese espacio. En el primer video que pasó Adriana, decía una de las chicas, decía, porque nosotros tenemos que formarnos para que los alumnos aprendan. Y eso fue muy interesante porque no dijo nosotros tenemos que aprender para que, o sea, formarnos para que nosotros aprendan, porque esto también es importante, es decir, tenemos que conocer a quien queremos educar, eso es así. Y ellos se manejan con otros códigos, digo ellos para que haya una diferencia, somos nosotros mismos a esta altura, pero nosotros, por lo menos yo soy más o menos una generación lo que llamo in-transit. Entonces, a veces uso cosas digitales, a veces vuelvo al libro, me resulta más difícil. Pero lo importante es, primero, terminar con el mito del nativo digital. El nativo digital lo único que tiene es motricidad fina. Tiqui, 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 que yo no tengo, les juro. Yo tengo que escribir un mensaje, tardo años. Pero eso es todo, eso es todo. Lo demás, la parte educativa, pedagógica, como quieran llamarla, la da el docente. Es verdad que han cambiado los roles. Digamos, uno es más, como decimos, facilitadores o formadores, pero el que enseña a cómo utilizar todo este nuevo mundo es el docente, no el alumno. El alumno, ustedes vayan a su Facebook, sube fotos, qué sé yo, no sé, haciendo así, pero no es que le hace un uso específico a esa subida de fotos. No hay una justificación pedagógica por lo cual, bueno, ahí entramos nosotros. ¿Ok? Entonces eso es muy importante, pero no podemos dejar de desconocer que ellos están todo el tiempo y no podemos subestimar las actividades que hacen. En otro curso sobre promoción a la lectura siempre me dicen, bueno, pero los chicos no leen nada, no escriben nada. No es verdad. Primero que leen mucho más que nosotros, que en mi época por lo menos, porque obviamente tienen más información. Si leen mejor, peor, más bueno, esa ya es otra discusión. Escriben mucho más, están tuiteando todo el día, eso es producción. Porque, por eso digo, no hay que subestimar las nuevas plataformas, hay que aprender a usarlas. La profesora de literatura, yo vengo de literatura, así que sé perfectamente cuál es el tema, hacer una síntesis, explicar el concepto de síntesis a un chico de secundaria es dificilísimo, muy. Ahora, si este pibe logra hacerme en 140 caracteres la explicación de Romeo y Julieta, discúlpenme chicos, pero el pibe es un genio. Es así. Entonces, bueno, nosotros ahí es donde nos formamos para hacer una distribución diferente de la información. Pero no subestimemos que el nuevo usuario, alumno, como quieran llamarlo, este prosumer que, digamos, produce y consume, es muy activo. Entonces aprovechemos para mimarlo ahora y malcriarlo ahora en todo caso. Es así, si no hay prosumers, no hay fiesta. Eso es lo divertido, la producción impredecible que tienen los nuevos usuarios. Es lo que se llama la experiencia enriquecida. Si yo no doy material para que este usuario produzca cosas interesantes, la culpa es mía. Así que yo sí tengo que aprender cuál es la herramienta más funcional para determinado concepto. Hoy lo que se llama, por ejemplo, es un concepto así muy nuevito que se llama Journey Map, o sea, el mapa del viajero que en realidad es el usuario. Entonces lo traqueamos para ver qué va haciendo y a partir de eso nosotros podemos hacerle llamar la atención. Es decir, yo sé que vos estás todo el tiempo en Facebook. Vayamos a Facebook. Entonces, para Jenkins y para otros, está el tema de las diferentes multiplataformas. Para mí,
esencial el usuario, completamente usual. Pensemos, yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad y me decían, porque la obra de arte existe si uno la ve, si no, no es obra de arte. Bueno, todas esas cosas que uno, como concepciones filosóficas de historia del arte, de si la obra de arte existía o no existía, si había un observador. Bueno, en este caso yo confirmo, según mi criterio, por supuesto, de la teoría, que si no hay un usuario, si no hay un alumno que está produciendo enseguida algo a partir de lo que digo, no se está produciendo la transmedia. No se está utilizando esa estrategia. Se estará utilizando otra en todo caso. Vamos a un videíto de la importancia, digamos, de este fan. Otro de los grandes retos es captar la atención de la audiencia y lograr fidelizar a una comunidad, que será la clave del éxito de la producción transmedia. Sin un público fiel que sea capaz de hacer suyo el proyecto y participar activamente, la producción transmedia pierde uno de sus pilares fundamentales. ¿Cómo lograr fidelizar a la audiencia? Whatever you do, if you have an emotional message, if you have something to say, there will be a few people, in our case maybe 100, 200 people, who immediately think that this story speaks to them personally, and they become very involved. The hard thing is taking that core of people and making sure that they start talking to others and pulling other people in. Your best resource in a project like this are the early ambassadors, the ones that fall in love with your idea. The ones that may be called geeks or nerds or whatever, but they are really your most valuable resource because they can tell somebody else, oh, please come on, it's awesome, and give big guides for other people. So build a strong community with a very open culture, an open, inviting culture. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo pongo? Vuelvo a insistir, sigue siendo algo de un producto, porque efectivamente, primero que todo, porque para mí lo que tiene que hacer un docente en primer término es motivar, eso por sobre todas las cosas. Y segundo, así como conocemos los hábitos de estos nuevos prosumers que tienen que ver, son narcisistas. Estamos en un momento muy narcisista. Entonces, hay que aprovechar porque quieren hablar, quieren contar, quieren decir y quieren mostrar. Entonces, vamos al fanfiction, que es lo que va a haber más ejemplos porque, insisto, para mí el usuario es lo más importante. Es lo que hacen los fans de todas las cosas, ¿no? O sea, yo soy fan de esta telenovela y me paso tuiteando sobre esta telenovela, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, además es importante tener esto en cuenta, que obviamente el tipo en las historias se hace las preguntas que no han sido contestadas, por lo menos hasta el momento. Bueno, ¿y qué pasa si yo juntara? Uno siempre imagina y fantasea, ay, bueno, pero ¿se van a dar el beso o no se van a dar el beso? No, para mí que justo va a aparecer la madrastra y entonces va a pasar, etcétera. O sea, todo esto que pasa en las cabezas de la gente hay que motivarlas, porque entonces la gente produce. El tema que decíamos antes con respecto a lo que aparecía del prolongar el placer, en realidad sí ahí efectivamente tiene que ver más con la parte de marketing y etcétera, es cuando un producto no dura, no tiene suficiente sustentabilidad porque no interesa, bueno, al final va a morir. En cambio el fan lo que tiene es que alarga esta situación y hace que una cosa no tenga final, por este placer de autoinventarse la historia también. Entonces, vamos a ver uno, porque, como digo acá, no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos a ver un ejemplo, no lo vamos a ver entero, de cómo Tarantino hizo con Kill Bill, y creo que a algunos los va a sorprender, porque en realidad es lo que él hubiera deseado. Esto es más que un remix, es un homenaje, porque evidentemente hizo lo suyo Tarantino, ¿no? Pero vean, porque es muy llamativo. You and I have unfinished business. Baby, you ain't kidding.
perdón, dura mucho más, no quiero entretenerlos, después están todos los videos acá. Lo que quiero decir es que esto que puede hacer el alumno, digamos, no hace falta que invente que sea Einstein, no pasa nada, es recrear una situación con los elementos que uno le agrega. Uno tiene que motivar y de ahí tiene que salir el nuevo relato, digamos. Obviamente en Tarantino decimos que es remix, homenaje, y si lo hiciéramos nosotros nos dirían que es plagio. Pero bueno, le vamos a dar ese regalo al pobre tipo, hizo una buena película. Pero ustedes se dieron cuenta que las imágenes son muy parecidas. O sea, realmente parece que fue una cosa en donde él no aportó nada. Y no, evidentemente aportó porque la historia tiene su propia historia también. Pero en realidad también uno empieza a hablar de conceptos como transmedia ahora, pero existen desde siempre. O sea, Scolari decía lo de la Biblia. Piensen en los exvotos. O sea, no sé si todos saben lo que son exvotos, pero bueno, cuando uno va a hablar, no me sale la palabra ahora. No, a un lugar donde uno hace cosas para la Virgen, no sé. Sí, pero el espacio, me sale establo. Bueno, no importa. Claro. Bueno, donde va a rezarle a la Virgen. Es un santuario, exactamente, un santuario. Y la realidad es que uno va dejando elementos de su propia vida a partir de lo que le ha pasado. Imagínense si esto no es una historia. Como dice, saliendo de misa de 7, el día 15 de 1400, los hermanos Rosa y Carmen Ruiz tuvieron un susto en el callejón atrás del mercado cuando les salió un asaltante con... Es una historia, es un cuento. Y la realidad es que a esta personaje le pasó eso y por eso va y le deja a la Virgen un detalle, un elemento. O sea que nada es nuevo, nada. Lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos el elemento digital y otro tipo de intervenciones, pero esa es una producción que hace alguien, digamos un usuario. Imagínense si en ese momento hubiera habido redes. Eso quiere decir, o sea, los elementos no son nuevos, pero tienen que transformarse de acuerdo a los nuevos elementos que nosotros podemos aportar. Bueno, hay otros tipos de producciones, se hizo una enciclopedia, un parkour, que es ir saltando por las calles, a partir, por supuesto, de la serie Assassin's Creed. O sea, quiero decir, hay diferentes formatos. El parkour no es digital, definitivamente, el exvoto menos, es decir, hay otro tipo de formatos que podemos, o plataformas que podemos usar. A ver, ¿quién descubre por qué yo digo que esto es un fanfiction? Lo vamos a cortar rapidito, les aviso desde ya. El que lo descubre grite, ¿eh? ¿Nadie la vio? No puede ser. ¿Cómo? No es la actriz. ¿Ya descubrieron? ¿Qué pasó? ¿Quién descubrió? No, eso ya sabemos, pero ¿qué es esto? No es 50 sombras. ¿Ustedes vieron la película? ¿Alguno vio la película? Chicos, no sean vergonzosos. ¿Alguno vio la película? ¿La vieron? Bueno, esa no es la actriz. No, pero él sí. ¿Él tampoco? No. Porque cuando se anunció... Cuando se anunció que iban a hacer la película, los fans empezaron a decir, yo quiero que sea esta, yo quiero que sea lo otro, yo quiero que sea la otra. ¿Ok? Con lo cual, el usuario, el fan, tenía el poder, bueno, en este caso no lo tuvo, porque ya ven que no fueron elegidos, pero los fans proponían quiénes ellos querían que fueran los actores protagonistas. Yo impongo que sea esto, o sea, y la verdad es que, bueno, esto es Hollywood, todo lo que quieran, pero si yo hiciera una película y hay 18 personas que me dicen, mira, la verdad es que este que elegiste vos no me va, ¿por qué no elegís a este? Y yo es obvio que elijo al que eligieron 18 y no al que elegí yo sola. Es decir, que hay que tener en cuenta, esas son pedidos,
Porque lo que vamos a ver ahora es que hay ejemplos que vienen desde la empresa, que son enormes y qué sé yo, y hay ejemplos que vienen desde el usuario, del tipo que dice, no, yo quiero que este sea el actor, etcétera, etcétera. Después hay otros ejemplos que por supuesto no vamos a ver, pero que van a quedar acá. Un temita muy al costado, porque no creo que ninguno de nosotros en este momento sea como pensado en eso, pero bueno, claro, hay un montón de gente que se queja, porque para hacer el tráiler que ustedes vieron antes, bueno, hay que pedir permiso a la actriz, etcétera, etcétera, etcétera. Que son el tema de los derechos de autor con los que no vamos a entrar, pero hay que tener cuidado con esto, por supuesto. Es decir, no se puede recrear, retomar y fanficcionar lo que nos guste. Pero es importante tenerlo en cuenta porque hay grandes directores y personajes que dicen, ¿qué es lo que al principio también dijeron en la presentación de Sir Robinson? Que decía, regalá las ideas, compartí, ¿se entiende? Entonces, bueno, esto es lo mismo. Él dijo, en realidad, la verdad es que paren con este tema de que si no, que si sí, que nadie va a ir al cine. Todos seguimos yendo al cine, los libros siguen existiendo, hay otros modos, hay otros personajes, pero es importante tener en cuenta los derechos de autor, pero es importante también saber que cambió el modelo. No nos podemos mover con las mismas reglas que antes. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque como además es un sueco, no le dan mucha bolilla y entonces me parece como un poco más original, pero imagino que todos conocen la trilogía de Millennium. Vamos a ver un ejemplo como, a ver, porque hay algunos ejemplos que a uno les parece como muy difícil de explicar y qué sé yo. Entonces este es como, bueno, tiene todo, vamos pasando. Puede ser reduplicado por nosotros, no con este caso. Se hizo el tour por el barrio donde estaba el bar, etcétera, de los personajes. Se hizo la ropa, que era bastante característica. Se hizo el cómic, se hizo la aplicación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, se hizo el juego de Alternative Reality, que esto es importante porque salimos del universo para ir al lugar físico real. Es decir, las personas que estamos jugando al juego tenemos que ir a buscar cosas afuera, de verdad, quiero decir, anda a buscar un papel que está en el mercado agrícola, o sea, físicamente, realmente. Vamos a pasar rápido porque me dicen que ya falta poquito, después lo mismo seguimos. Entonces, todos son ejemplos, Todos son ejemplos. Ejemplos, 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 vamos a pasar el ejemplo. Después cualquier cosa, si hay tiempo, volvemos. Pusieron el bar de Breaking Bad, vendían carne para Walking Dead, etc. En Game of Thrones lo que hicieron un video en donde cantan los personajes, digamos, los fans, se ponen a hacer el canto, que parece que es famosísimo, el del cántico. Bueno, el video muestra cómo los fans son los protagonistas de ese tráiler. El usuario pide y exige, que es lo que vinimos diciendo recién. Vamos a las más conclusiones. En primer término, quiero decirles que cuando dicen, bueno, pero ¿por qué no hay ejemplos en educación? Hay dos cosas que es importante tener en cuenta por qué uno en general no muestra ejemplos, tantos ejemplos de educación. No hay tantos ejemplos de educación visibles y motivadores. Entonces uno, cuando da una exposición, por supuesto, trata de mostrar ejemplos que sean más atractivos. Pero especialmente porque hay que tener en cuenta que las tecnologías en general, las herramientas, no nacen con un objetivo educativo. Esto es muy importante. Piensen en Internet. Internet no nació para la educación. Fueron las Fuerzas Armadas, o sea, GPS tampoco. Entonces, por eso es que a veces no se ponen ejemplos de educación. Y además, porque los profesionales de la educación, los docentes, a veces tampoco los dan a conocer. En promoción de la lectura yo venía con, sí, porque podemos hacer en la biblioteca un flash mob, y una bibliotecaria me dice, pero yo hice flash mob en mi biblioteca. No sé si saben, pero es reunir a gente que en un momento dado hace una actividad. Y yo digo, bueno, ¿y dónde están? Porque entonces en mi presentación, en vez de poner uno de Hong Kong, pongo el tuyo.
No, bueno, no lo subí, no sé si alguien sacó fotos, nada. Bueno, finalmente vi unos videos, esto fue marzo de 2016, los estoy esperando. Entonces, bueno, eso también es importante porque la plataforma no estaba preparada, porque ella no sabía cómo podía mandármelos, es decir, una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta. Es la única razón por la que no hay prioridad de elementos educativos. Pero es el caso de Alice. Alice es el ejemplo de transmedia educativo más importante del mundo. Tiene esos 200.000 millones de alumnos, etcétera, etcétera. Alice no nació como un producto educativo. Después se transformó. Piensen en Minecraft. Todos estos programas tampoco fueron pensados de forma educativa, pero yo creo que ahí es la importancia de que uno pueda deducir y crear cosas a partir de los ejemplos. La cosa no es en darles el ejemplo educativo y que ustedes lo copien. La cosa es, yo te doy las herramientas, te doy el concepto, vos, que sos un formador, no un alumno, tenés que pensar en la estrategia y poder implementarla. Por eso era importante también lo que decía otro del primer video, que decía, nosotros las herramientas las tenemos y tenemos tecnología, lo que no tenemos son estrategias para utilizarlas. Del video que pasaron acá al principio, estaba hablando. Bueno, este es un proyecto Prometeo, que efectivamente es muy bueno, después lo vamos a ver cuando hagamos el taller. Yo colaboro, tú colaboras, él colabora. El tema esto de que avanza y que en realidad, bueno, no sabemos cuándo termina. Entonces, para mí, todos estos elementitos es como para ponerse a pensar. Infinitud, sustentabilidad, imprevisibilidad, ubicuidad, salirse de los lugares, ir a lo físico, tener en cuenta que no todo el mundo sabe hacer todo, al contrario, algunos hacen el video, algunos hacen la música, otros hacen la pintura, etc. Tener en cuenta que las plataformas y los dispositivos cambian. Ustedes piensen cuando Dussel decía, bueno, pero uno llegaba a las aulas, Inés Dussel, ¿no? Llegaba a las aulas y era como que no se sabía muy bien con qué se iba a encontrar. Bueno, ahora menos. Porque ahora cuando venga el BIOD, que es Bring Your Own Device, que quiere decir traigan su propio dispositivo, ahí vamos a tener con que uno tiene un celular, el otro tiene una computadora, el otro tiene un no sé qué, diferentes memorias, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos que estar preparados para esa imprevisibilidad, no solamente de lo que va a crear nuestro alumno, sino de con qué herramientas, dispositivos y plataformas lo va a crear. Inteligencia colectiva, EduPunk y el Do It Yourself, o sea, cada uno hace su producto, Último video final, tiene algunas malas palabritas, pero me parece que es interesante y me voy. Día a día vas a la leche, pum, te llevo a luchar. Oye, bueno, tal, vete que queremos saber de qué va a ser la vida. Lo primero que hacemos es, tú te sientas, ahí no sé cómo lo he puesto, pero y le intentas explicar una definición que por supuesto sale en el libro, que sale a otro sitio, que tú no te has leído el libro, no has tenido tiempo, no entiendo muy bien qué cuentas, pero pum, vas y se lo llevas. En media hora, puta hora. Vale. Y metes el elemento social, participación de la gente, porque si no, tampoco está tan claro que sea transmedia, tiene que participar la gente, como veíamos, pum, pa, te lo suelto. Y lo normal es que el anunciante no entiende nada. Como llega un momento que cuando te pones en el cliente, y yo recuerdo muchísimo pero cuando le tocan los huevos de manera repetida, si le da la oportunidad de meter el dedito en el ojo, como pone ahí, lo mete, en el fondo lo que dicen, no entiendo, y además esto no lo hacía Disney hace 80 años, o sea, Disney no tenía una película para un canal, no tenía un juego para la Atari, no tenía un evento físico donde la gente va... Bueno, te metes ahí en un jardín que es complicado. Entonces, lo primero que es que, con todo mi respeto, lo que hay es mucha confusión. No perdáis mucho tiempo en explicar qué es transmedia. ¿Vale? O sea, vais a confundir a la gente. Para mí, no existe una posibilidad de que el contenido no sea transmedia. Ya está, superado. Es imposible. No va a haber un mundo, no vamos a volver a hace 10 años donde el contenido va a ser televisivo. No va a pasar. No va a pasar. El modelo de elección no es una moda. La gente va a elegir, la gente va a participar. Va a ser sí o sí o sí o sí. Transmedia. Listo. Así es.
se terminó.